Bienvenidos a la programación básica con Swift. En este estaremos hablando sobre los manejos del string. Y pues el string no es nada más que una serie de caracteres que están dentro de comillas dobles, como los pueden ver acá. Y a esto, en este simple ejemplo, lo llamamos un string literal. O sea, donde declaramos una constante o una variable, le damos la descripción a esa variable y le colocamos un string. Aquí no le colocamos el tipado porque él lo sobreentiende. Y otro tipo de string que podemos ver es el multilínea. El multilínea, pues para poder hacer esto, lo que necesitamos es iniciar con 3 comillas dobles en el inicio y al final, y todos los que está dentro lo podemos colocar en cualquier formato, dándole espaciado, un índice, etcétera. Entonces aquí podemos de hecho inclusive colocar dentro de esas comillas triples otras comillas dobles para poder resaltar un texto, tantas como nosotros queramos. Entonces esto nos permite tener una multilínea de string de forma más visual y poder manejarlo adecuado a la necesidad del programa que estemos realizando. Otra de lo que podemos ver son los strings especiales, en este caso los caracteres especiales, que lo que hacemos es colocarlos dentro de comillas dobles con un tipo de Unicode. Esto lo podemos ver en una tabla de Unicode o lo podemos ver en el ASCII y ASCII extendidos, que son tablas que nosotros conseguimos, donde podemos nosotros decirle el número y él lo codifica, y en este caso sería un signo de dólar. Pero esta es la tabla Unicode, por eso es que se presenta la U entre paréntesis y el número de la tabla Unicode. Entonces hay una cantidad de Unicode que tú puedes utilizar tanto en monocromático como a color. Entonces, por ejemplo, en este coloqué este corazón dentro con este string y lo que hice fue imprimirlo y lo van a poder ver acá. Esto pues nos permite hacer uso de caracteres especiales y evitarlo, qué sé yo, algún tipo de imagen que quieras colocar acá, y esto es más fácil para hacer la programación. ¿Cómo nosotros podemos inicializar un string? Pues lo hacemos así, de esta manera más sencilla, no le decimos el tipo y aquí él infiere que está vacío. También lo podemos hacer de esta manera, pero ya no se utiliza esa sintaxis, utilicemos esta es la sintaxis que mejor se agrega dentro de la programación con buenas prácticas. Le decimos el tipo y le decimos que está vacío. Cuando hablamos que un string es mutable, hablamos que un string puede cambiar, un string puede modificarse. Si el inicio tenía horse, ese string ahora va a tener horse más este string que le estoy adicionando. Recuerden que esto es un operador compuesto, entonces lo que permite es sumar o concatenar esto que está acá, que es horse, con la otra expresión. Si lo imprimimos lo vemos así. También con los caracteres podemos jugar. Entonces dentro de un string tenemos un carácter y carácter por carácter, D, O, G, el signo de interrogación y el perrito pues sigue siendo carácter. Cuando lo imprimimos él va a imprimir carácter por carácter, porque cuando se imprime él ve el string como un arreglo de caracteres. Entonces al imprimirse se van a ver todos los caracteres que nosotros necesitamos, pero en este caso puntual estoy sacando al del perrito, entonces saco ese carácter que yo necesito. Para hacerlo más explícito podemos utilizar el tipo de dato carácter. Entonces el tipo de dato carácter te dice que es uno solo. Si coloco uno adicional me va a dar el error aquí, porque carácter solo especifica uno solo. Entonces el carácter te ayuda a manejar solo una expresión dentro de un arreglo de comillas dobles que especifica un string. Si quiero hacer un arreglo más específico, puedo decir que voy a tener un arreglo de caracteres y coloco toda la información que necesito acá y la puedo imprimir. Ahora, concatenar lo que va a significar es poder pegar diferentes strings y colocarlos dentro de una variable. En este caso tenemos string 1 y string 2, y como se pegan o se concatenan significa que nada más es utilizando el operador de suma. Entonces sumar los strings significa, para concatenar, hacer que se unan diferentes strings y formar un string único. En este caso, si lo vemos acá, tenemos welcome here there, porque ya los strings se unieron. A eso le llamamos concatenar, pegarse. También podemos pegar de forma iterativa utilizando el operador compuesto, donde estamos pegando de una vez instruction con un string 2 y lo podemos iterar de hecho hasta en un for. Otra manera de hacer una agregación de los strings sería el append. El append nos permite agregar cierta información a un objeto en particular. Welcome es un objeto que está aquí ya declarado, que tiene string 1 y string 2, y lo que le estoy haciendo es agregarle el exclamation mark. Si lo vemos acá, le estoy agregando el signo de interrogación, ¿no? Entonces append me sirve para yo agregar en la posición última cierta información al string que yo necesito. Ahora veamos aquí la interpolación. Creo que esto ya lo habíamos visto mucho. La interpolación es como yo tengo un string y dentro del string yo puedo colocar data dinámica. Entonces coloco este backslash, coloco los paréntesis y dentro de los paréntesis coloco lo que yo quiero mostrar dentro del string de forma dinámica. Y también puedo hacer operandos. Significa que yo puedo castear cierta información en el mismo string. Entonces el string no solo es algo que sea totalmente estático, puede ser dinámico, donde coloco, inyecto información dinámica y puedo operar y multiplicar si yo así lo deseo para tener un string o una cadena de caracteres con cierta información necesaria. Como lo habíamos hablado, el Unicode es una tabla muy grande donde tú puedes expresar diferentes tipos de caracteres
especial. En este caso, pues si tenemos, aquí vemos un acento invertido y eso para un tipo de lenguaje en particular, puede ser del brasilero, creo, y pues esto nos sirve a nosotros para poder manejar esos caracteres especiales. Sin embargo, la mayoría de los caracteres especiales debería bajar de backend y no tenerlo standalone, pero si lo tenemos standalone en el código, lo podemos hacer a través de Unicode. Fíjense que aquí no necesito la bandera de Estados Unidos como una imagen, sino que de una vez la coloco aquí como si fuese un Unicode y no pesa dentro del código, y lo que hace es poder optimizar nuestro código para producción. Una de las cosas que también podemos hacer es contar caracteres. Para contar caracteres es tener el objeto donde tenemos el string y contamos los caracteres con el .count. Entonces con eso nos da la cantidad de caracteres. ¿Cuántos caracteres va a poder ver aquí? Si lo imprimimos va a haber 40 porque está imprimiendo carácter por carácter y nos dice la sumatoria completa. Lo mismo va a pasar por WordCafe, donde tenemos word.count y nos debería dar 4. Cuando nosotros sumamos word con el operador compuesto, estamos sumando una expresión adicional, y cuando lo vemos acá, vemos que ahora le agregamos un signo de interrogación a café. Entonces podemos hacer todo esto nosotros dando la cantidad de los caracteres y poder revisar dentro de una posición específica para insertar un carácter que nosotros necesitemos. Algo que es muy útil dentro de los strings es la parte de poder jugar con los índices. Entonces cuando tenemos un string de forma como la que tenemos acá, que es literal, tenemos una regla. Entonces el índice número 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero para manejarlo mejor decimos que tenemos un índice donde nosotros comenzamos, un índice donde nosotros terminamos y un índice donde nosotros podemos jugar. Para hacerlo en la programación lo que hacemos es que tomamos el arreglo de caracteres, en este caso todo el string pero de caracteres, y le decimos que comience con el índice, y aquí dentro del paréntesis jugamos con alguna posición. Le estamos diciendo comienza con el último o hazlo antes del último, y aquí le decimos dale desde el inicio. Entonces todo esto es esencial para nosotros poder insertar o poder manipular un string en nuestro programa. También podemos iterarlo dentro de un for, donde podemos decir, mira, dame todos los índices necesarios hasta que termine en este que está acá. Entonces la idea de todo esto es poder revisar lo que nosotros necesitamos dentro de la secuencia de caracteres como un arreglo y poder ver el índice donde nosotros podemos modificar y atacarlo. Y así no tenemos que, con el for obviamente lo que hacemos es poder movernos de manera más rápida y no tener que hacer un cálculo. Sin embargo aquí hacemos un cálculo para las necesidades que nosotros tengamos dentro de nuestro programa. Como lo pueden ver acá, aquí lo que hago es insertar. Entonces en el arreglo ya no le hago un append que lo agrega a la última posición, sino que lo inserta en una posición específica. Entonces aquí es donde tengas un contenido donde esté there, ahí vas a insertar cierta información. Si lo vemos que ahora es hello there porque insertó hello antes del there. Entonces la idea de todo esto es poder inyectar cierta información en un string. Entonces utiliza index, before, after y el insert. También puedes remover con el remove y le dices, bueno, a este arreglo quiero removerle en esta posición en específico. El offset también nos va a permitir a nosotros decir, bueno, después de tantos caracteres vas a tú inyectar o colocar o remover cierta información. En este caso puede ser un string o un carácter. Entonces sabes que para poder manejar los índices, como repaso, tienes el before, el after, tienes el start o el end y tienes la parte de remove and insert. Ahora, en el caso de los substring, yo pues puedo tener tanto substring como yo quiera dentro de un string. Entonces este string puede ser tan largo, obviamente es literal, y yo le puedo decir, bueno, da esto, créame dos substring, uno que comience en hello y otro con word. ¿Y cómo lo hace? Lo empieza a dividir desde la coma. Entonces con esto podemos jugar para poder partir el string a las necesidades que nosotros tengamos de acuerdo al programa. También podemos comparar con lo que ya habíamos dicho. Dentro de un if, colocar si es igual, él va a hacer la comparación del objeto y va a ver si exactamente es el mismo tipo y tienen el mismo peso en byte, y obviamente si son iguales en string o va a pasar la validación y se va a imprimir. Si no, pues utilizamos los otros tipos de operando. Otra cosa que es importante son los prefijos y los sufijos. Los prefijos, enténgase y entiéndase que son los que están al inicio, y los sufijos son los que están al final. Prefijo, sufijo, y eso puede variar de acuerdo a la longitud del string. En este caso le estamos diciendo que él barra toda la información de async, que es este arreglo que está por acá con Romeo y Julieta, donde lo colocamos en un for, Romeo y Julieta, y lo colocamos por cada una de las escenas, escena 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces le decimos, si tú tienes una escena donde tengas un prefijo con acto 1, cuéntamelo. Entonces él va a contar porque están adelante. En el otro caso, pues lo que estamos diciendo que es un sufijo, cuéntame todos los que en el final tengan capulate mention. Entonces él va a decir, bueno, el capulate mention de aquí tengo uno y aquí tengo otro, y él va a contar y me va a dar la secuencia. Entonces esto es bueno como para poder leer los strings de acuerdo a las necesidades del programa, tanto en el prefijo como en el sufijo.
Con esto finalizamos este video de los strings. Lo ideal acá después es revisar y entender que tenemos todas estas herramientas para poder manipular los strings, y obviamente en la práctica es donde vamos a ver esto a mayor detalle. Y pues nos vemos en la próxima.